el universo que otros llaman la biblioteca. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Biblioteca Hexagonal. Estamos aquí el doctor León y yo y estamos probando nuevos formatos aquí para acomodarnos. En el anterior parecía noticiero, ahorita es mesa de debate y pues ya ni modo. A ver, doctor León, ¿de qué vamos a hablar hoy? Doctor Erasmo, ¿cómo estás? Y un saludo a todas y todos nuestros oyentes. Y antes que nada, recordarles que ninguna reseña o comentario sustituye la lectura directa del libro. Bueno, vamos a hablar de un escritor africano, un escritor nigeriano que se llama Chinua Achebe. Desde hace mucho tiempo teníamos ganas de presentarles este episodio. Y bueno, pues hay que decir cómo llegamos a Achebe, ¿no? ¿De dónde surge este interés por este escritor, ¿no? Bueno, pues ese lo recomendaste tú fuiste el que lo descubrí, fue un poco a raíz de la lectura, o bueno, la existencia del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Sí, pero fíjate que un poquito antes de eso, yo escuché una plática, y se la recomiendo mucho a quienes estén interesados en el tema, de una también escritora nigeriana, ahora radicada en Estados Unidos, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, Aquí dice. que escribió, bueno, o se comenzó a hacer, saltó a la notoriedad pues por esta novela que se llama Americana. Yo la leí y además tiene ella una plática en YouTube que se llama, estas famosas pláticas del TED, ¿no? Las TED Talks. Las TED Talks. Y ella habla de los peligros de una sola historia, así se llama su charla. Y en esa charla dice que ella, a partir de la lectura de Chinua Achebe, bueno, que estaba acostumbrada a leer literatura europea, donde la gente jugaba en la nieve, tomaba el té, ¿no? Y eso le parecía pues bastante extraño en el contexto en el que vivía. Y fue a partir de la lectura de Achebe que ella comenzó a tomar una perspectiva distinta de la situación en la que ella vivía, ¿no? De que la gente, dice una frase por ahí, de que la gente color chocolate también podía contar sus historias. Y que es importante que todos los pueblos hagan la versión de su historia. Que eso va a ser una idea, ¿no? Así que la desarrollamos mejor más adelante, pero una idea que va a tener Achebe también, ¿no? Bueno, digamos que de ahí surge, digamos, mi interés por Chimamanda, y como dices, tiempo después leí un artículo del propio Achebe donde critica a Joseph Conrad y da argumentos, yo creo, suficientemente elaborados para decir que es un racista, ¿no? A pesar de que El corazón en las tinieblas es una de las obras, pues prácticamente de las mejor calificadas o valoradas por muchos, ¿no? Considerada como de las mejores novelas cortas del siglo pasado. Sí, que era un poco de denuncia también, ¿no? O sea, a pesar de, podría HB decir, bueno, es racista, pero en su momento Conrad sí buscó una denuncia, ¿no? De lo que estaba pasando, que Conrad no trata de lo mismo que HB, es un paréntesis, sino que trata del Congo belga, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que también Vargas Llosa, tú sabrás mejor, tiene una novela también muy buena acerca del Congo belga, que es El sueño del Celta. Sí, ahí habla de Roger Casement, que fue uno de los activistas irlandeses que fueron precisamente al Congo belga a denunciar los abusos que tenía este rey Guillermo Leopoldo de Bélgica, ¿no? En Congo belga. Sí, el sueño del Celta. Y bueno, el ensayo de Achebe, este ensayo que se llama, aquí lo tengo, Una imagen de África, racismo en el corazón de las tinieblas de Conrad, prácticamente la idea que dice es que los occidentales tienen una necesidad de describir África a partir de su contraste con Europa. Y eso se ve de una manera acentuada especialmente en la novela del corazón en las tinieblas, porque toda la descripción de Conrad, que Conrad hace del Congo, es, ¿cómo decirlo?, lo adjetiva de una manera en la que hay una degradación. El ser humano entra en un camino de degradación, de regreso a la prehistoria, ¿no? De regreso a lo salvaje. Todo el tiempo hace énfasis en eso esa novela, ¿no? Y todas las narraciones de la comunidad del Congo, de las tribus del Congo, de la población, de su lengua, de sus costumbres,
siempre es vista como algo horroroso, como algo depravado, ¿no? Como algo violento, ¿no? Esa es, digamos, la crítica de Chinua Achebe a Conrad, ¿no? Sí, hay una especie de regresión, ¿no? Llamémoslo así, a lo salvaje, ¿no? Y bueno, sí, recomendamos que lean El corazón de las tinieblas para que sepan de lo que estamos hablando, pero siempre es una narración muy pesada, ¿no? O sea, cuando tú lo lees, sientes que el protagonista, que es este explorador que va hacia, navega el río Congo hacia el centro de la selva, pero no sabemos qué es el Congo tampoco porque no lo menciona, pero bueno, se sabe de la historia de Conrad porque Conrad participó en una expedición de este tipo, pero siempre parece como lo que tú dices, ¿no? Y justo el mismo título lo sugiere, ¿no? El corazón de las tinieblas, o sea, estás descendiendo hacia el mal, ¿no? Y obviamente, te digo, yo tengo entendido que Conrad intentaba hacer una crítica, digamos, a lo que hacían los belgas en el Congo, pero pues al ser europeo obviamente está cruzado por todo esto, ¿no? Sí, digo, no es lo podemos gratuito. crucificar. Sí, exacto, no. Había cosas que quizás estaban fuera de eso. Sí, tenía, En ese tiempo, sí, ¿no? tenía un ánimo humanitario, digamos, pero sus circunstancias pues le daban a esto y de aquí viene Achebe, ¿no? Ajá. O sea, digamos, este saque, esta idea de este ensayo es como para dar idea de quién fue Achebe o qué buscaba en sus novelas y qué pensamiento tenía respecto de la literatura europea y qué lo va a llevar a escribir lo que escribió, ¿no, Carlos? O sea, digamos que esta entrada, Exacto, de este ensayo, por eso es importante este ensayo de Achebe, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Y si quieres ya podemos hablar un poquito más de Achebe. O sea, está pasando algo del contexto de Achebe, de su vida, de No, ¿tú crees que es relevante de...? No, hablar de su vida. Ah, hablar de su vida, ok, hablar de su vida. Sí, no, ya no pasar todavía el libro, hablar de su vida. Pues Achebe nace en Nigeria, en una región que es del pueblo Igbo. El pueblo Igbo es una minoría étnica de Nigeria y por eso mismo se ha visto sumergida en varios conflictos dentro de su propio país, ¿no? Ha sufrido maltratos respecto a las etnias mayoritarias en el país y demás. Y entonces ellos deciden, un buen día después, porque ellos, algo muy importante que vamos a retomar después, ellos fueron colonizados por los británicos, ¿no? Por los ingleses. Entonces, poco después de que se independizan de los ingleses, que me parece que es en la década de 1960, ellos empiezan a tener conflictos étnicos entre ellos, ¿no? Y los Igbos, al ser minoritarios, pues empiezan a sufrir estos maltratos. Y al final ellos deciden crear su país, deciden independizarse y crear una república independiente que se va a llamar Biafra. Y Biafra es el sureste, digamos, de Nigeria. Ahí, digamos que si lo vieras en un mapa, pues está África y es la curvita, ¿no? Ahí más o menos está Nigeria y más o menos está Biafra. Y Biafra dura como unos 3, 4 años y al final pues pierden la guerra y los unifican y se acabó, ¿no? Y Achebe pues fue partícipe también de ese proyecto. Podríamos decir que vivió este movimiento, esta época de los movimientos separatistas africanos. Sí, de nacionalismo africano, no hay que abundar tanto porque Sí, no soy experto y son temas muy complicados, pero creo que cuando los europeos se van, pues todas las etnias tienen su forma de pensar, etnias entre comillas, ¿no? Porque sabemos que eso también fue en parte imposición europea, etc., no hay que ahondar, pero cuando se van, pues los conflictos que ya estaban latentes son conflictos que ya van a surgir y van a reventar, ¿no? Y un conflicto latente era el de los Igbos con las mayorías que ya estaban en Nigeria, ¿no? Y ahí justo Chimamanda escribe una novela sobre esa independencia, sobre eso no lo sabía. sobre la República de Biafra, se llama Medio Sol Amarillo, y hace referencia justo a la bandera de Biafra, ¿no? Y eso es una novela que yo he leído fragmentos por un libro que vamos a mencionar más adelante, pero habla justamente de eso, y Achebe es justo partícipe de todo esto, ¿no? Entonces tenemos a un hombre que, digamos, crece en la minoría étnica de Nigeria, crece
porque él nace en 1930, ¿no? Y Nigeria se independiza en 1960 y es un hombre que crece, digamos, dentro del colonialismo inglés, habla Igbo, y entonces él se empieza a dar cuenta de lo que tú dices, de estas pequeñas omisiones o distorsiones de la literatura europea, ¿no? Y él dice, bueno, pues es hora de escribir mi novela, y si quieres, ahorita podemos ya pasar un poco más a la carnita y hablar un poco más del libro que estamos presentando, que es Trilogía Africana de Achebe. Antes, me gustaría que hicieras una recomendación para quienes le interese la historia de África. Hay un libro de Kiservo, ¿no? Que quizás podrías ayudar a recomendarlo porque también es muy bueno. Sí, de muy hecho, completo. sí, a Kiservo quizás muchos no sean fan de él, pero él hace un esfuerzo muy consciente. El libro se llama Historia del África Negra, ¿no? Y él hace un énfasis por recuperar justo la historia de todo África como continente, ¿no? Y sobre todo haciendo énfasis en este tema, no sé si sea sensible a mencionarlo o el término sea objetivo, pero de la negritud, ¿no? Por ejemplo, nada más para que quede como ejemplo de a qué me refiero, en el caso de Egipto, que sabemos que Egipto hizo las grandes pirámides, el Valle de los Reyes y todo esto, cuando viene la historia occidental dice, bueno, es que sí, Egipto hizo todo esto, pero es que Egipto no eran negros, eran morenitos cercanos blanco, ¿no? Si me explico, o sea, intentaban blanquear esa historia y Kiservo dice, no. Esta gente tenía rasgos africanos y etc. Entonces intenta hacer este rescate y es un muy buen libro porque recorre todo África, ¿no? Creo que hay una distorsión sobre la imagen de África, sobre todo en primer lugar por cómo se representa en el mapa, ¿no? Sabemos que la proyección más popular del mapa favorece muy poco a África, lo pinta muy chiquito respecto al norte global y etc. Y sabemos también que no es una historia que se divulgue, pero África es muy grande, es como si tomaras la Patagonia hasta el centro de México, ¿no? Es un continente enorme y tiene mucha historia, y tiene historia que está entrecruzada entre África, entre Asia, entre Medio Oriente y todo. Hay gente que dice que el Arca de la Alianza está en Etiopía. ¿Por qué dicen eso? Pues porque una de las esposas del rey Salomón fue precisamente la reina de Saba, que era de Etiopía. Tuvieron un hijo que se llamaba Manelik y se supone que la dinastía de Etiopía desciende de Salomón y la reina de etc. Es una historia muy compleja, ¿no? De hecho hay textos chinos, fíjate, del año 1000 y tantos, donde los chinos registran que un rey o un emperador africano les regaló una jirafa. Entonces los chinos en el año 1000 y tantos ahí tienen dibujado una jirafa. Entonces no eran un continente ahí subdesarrollado de puro salvaje, ¿no? Sino que había gente muy preparada, muy inteligente, tuvo sus avances. Incluso me parece que una de las personas más ricas de la historia justamente era un rey africano que se llamaba, me parece, Mansa Musa. Y Mansa Musa es famoso porque él era musulmán y cuando uno de los mandatos del Islam es en algún momento hacer tu peregrinación a la Meca, y cuando él le tocó hacer la peregrinación a la Meca llevaba tanto oro y repartió tanto oro así de regalo, que eso provocó que el precio del oro se devaluara, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Guinea, la moneda guinea, Sí, la se llama así porque el oro era extraído de esta región africana. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que la historia de África no es como ahorita están viviendo desafortunadamente tiempos de crisis humanitaria y todo. Adichie no es solamente la historia de la pobreza y de la miseria, ¿no? Exacto, no solo es eso, y es un error verlo así, y Achebe es la muestra, ¿no? Y lean ese libro de Kiservo, tiene como 1000 y tantas páginas, pero es un libro que puedes navegar, ¿no? Ir viendo qué te importa y leerlo. Es muy, muy interesante. Qué bueno que lo Kiservo recordaste. en la historia, en la tarea historiográfica, y Achebe en la literatura, ¿no? Por así decirlo. Por así decirlo. Ok, entonces,
Carlos, vamos con la trilogía africana, ¿no? Trilogía africana. Que es un libro que se publica aquí en el 60, ¿no? Por ahí de 1960, creo. Sí, la primera novela que Todo se desmorona. Todo se desmorona. Es una novela bastante simple, ¿no? Sí, en términos de la trama. De narración es bastante simple, ¿no? Pero tiene ahí... es una novela que empieza a finales del siglo XIX, ¿no? Una novela que... Es una novela donde apenas se va a vislumbrar los primeros contactos de los pueblos igbos con los colonizadores, ¿no? Sí, ingleses en este caso. Con los colonizadores ingleses. Y es una novela donde vamos a ver estos primeros, no sé cómo llamarlo, estos primeros personajes, estos primeros héroes, o estas conductas heroicas, ¿no? Quizá de los personajes por querer conservar el estado de cosas que es la cultura de los igbos, ¿no? Sí, y fíjate que en este libro en particular es, yo creo que es mi favorito de la trilogía. ¿Sí? Sí, porque el personaje principal, bueno, a quien no la haya leído, por eso están aquí y por eso la recomendamos. El personaje principal se llama Okonkwo. Okonkwo. No sé si lo pronuncio bien, no lo igbo, pero mi mejor esfuerzo. Y Okonkwo es un personaje muy curioso, muy como me gustan un poco a mí los personajes, ¿no? Su papá de Okonkwo es conocido por ser un aragán. Un aragán, sí, un hombre que disoluto, ¿no? Que todo lo gastaba en apuestas, en mujeres, en alcohol, y él gozaba pues de una reputación terrible dentro de no me acuerdo, Umofia se llamaba Umofia, sí. Umofia. Umofia, no sé cómo se Sí, exacto. pronuncia, pero sí. La tribu de Okonkwo, y él gozaba de la peor reputación, ¿no? Entonces Okonkwo pues nace y crece y ve que su papá tiene esta reputación y él dice, es que yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero redimirme a mí mismo y quiero redimir el nombre de mi familia, ¿no? Y entonces a raíz de trabajo, a raíz de muchas cosas, Okonkwo se vuelve, digamos, uno de los hombres más importantes de esta tribu, ¿no? Si no es que el más, ¿no? Y entonces ese es, digamos, el contexto de la primera novela. Y en ese momento pues ya habían irrumpido de cierta forma los ingleses y ante, digamos, el colonialismo inglés, los hijos de Umofia pues se ven en esta disyuntiva, ¿no? O los vamos a obedecer y vamos a, digamos, renunciar a nuestro modo de vida, o vamos a rebelarnos y a morir porque no les podemos ganar, ¿no? Eso ya es algo que se da sentado en la novela, ¿no? Que militarmente los igbos no le podían ganar a los ingleses, ¿no? Entonces están como en esta disyuntiva, ¿no? Y porque también todavía no se veía claro cuáles eran las intenciones de los ingleses, ¿no? Ah, sí. Es que eso se va viendo en otras novelas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, como que ellos estaban todavía en la costa y lo que escuchaban en Umofia eran oídas, ¿no? Uh-huh. Oídas. Y... dime. No, sí. Y entonces, pues esta novela trata sobre todo de la vida de Okonkwo. Y entonces un buen día, justo como tú mencionas, llega el representante inglés, ¿no? Y están hablando, me parece que es un día de mercado, que es un día muy importante en la comunidad igbo. Y entonces, ante las demandas, digamos, de este representante, o bueno, sus solicitudes, Okonkwo lo mata, ¿no? Y ese es como, digamos, de ahí para abajo va la trama de Okonkwo. Entonces, no, para no spoiler, ¿no? Para que lo lean y sepan que es esta historia de alguien que siempre se quiso... Okonkwo es sí, como dices, es un personaje que se construye a sí mismo, en términos modernos, ¿no? Sí, es un self-made man. Exactamente. Y es el hombre que partió de cero y llegó a tener una de las posiciones más importantes en su aldea. Es también uno de los hombres que mejor o más se preocupa por conservar las tradiciones del pueblo igbo en Umofia.
y de repente irrumpe esta presencia de los ingleses. Y esta presencia de los ingleses le va a generar varios descalabros. Uno, podríamos decir que es que su primogénito se convierte al cristianismo, ¿no? Otro podría decir que mucha gente de su población, que él esperaría que sintiera lo mismo que él, que se sintieran ese coraje, esa aversión frente al extraño, hay una pasividad, actúan con una pasividad que él no alcanza a entenderse. Entonces él intenta comprender, en la última parte de esta novela, vemos a este personaje como atormentado por los cambios que están pasando en ese mundo que él conocía, ¿no? Lo vemos ahí tratando de lidiar qué va a pasar con esta nueva situación de su tribu. Y como dices, la reacción que tiene este personaje al final es una reacción violenta, ¿no? Podemos decirla. Me gustaría también recalcar, antes de pasar a una idea general que tengamos sobre esta novela, un modo de conclusión sobre este primer libro, es que yo destaco mucho que en esta primera parte lo que hace Achebe para los lectores, sabe que está escribiendo también para lectores no hijos, ¿no? Entonces trata de explicar mucho las tradiciones de estas tribus, ahonda mucho en explicaciones pedagógicas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De en qué consiste esta tradición, en qué consiste esta comida, en qué consiste la creencia en este Dios. Entonces mucha parte de esa novela se le va en temas pedagógicos, ¿no? Sí. Pero creo que eso lo va superando, además de que era su primera novela, pero lo va superando en su narración posterior hasta llegar como, por ejemplo, en La flecha del Dios, que para mí es mi favorita, y ya se va a olvidar de eso. Pero es importante, y también es importante porque hay una peculiaridad que rescata de los Igbos, me imagino de la oralidad del pueblo Igbo, que es el uso de los proverbios. Y a mí me encantaron los proverbios Igbos. Creo que están llenos de una sabiduría exquisita, ¿no, Carlos? Por ejemplo, yo traía unos que guardé, no me digas que ya se me perdió la hoja, pero no sé si tú te acuerdas de alguno en lo que encuentro los que había anotado. No, yo... no es tan relevante, pero me hubiera gustado compartirles algunos. Por ejemplo, dice uno de sus personajes, ¿no? Cuando brilla la luna, hasta el lisiado le entran ganas de dar un paseo, ¿no? Dice, una vieja siempre se siente incómoda cuando se mencionan huesos secos en un proverbio. Dice, un sapo no corre de día sin que haya una razón. Cuando la vaca come hierba, los terneros no apartan la vista de su boca. Y ya por último, si yo lo hago por ti y tú lo haces por mí, es juego y no lucha, ¿no? Algunos de los, porque su narración abunda del uso de proverbios, ¿no? Pero... Sí, podemos regresar un poco a esto que hace Achebe, porque hace mucho uso de la tradición oral, ¿no? Sí. Que es lo que está en los proverbios, pero podemos cerrar y rápidamente con todo se desmorona diciendo que es pues la tragedia de este hombre, ¿no? De Okonkwo ante la llegada de los europeos, ¿no? Y la segunda novela, que es Me alegré de otra muerte, justo trata del nieto de Okonkwo, que es Obi, y Obi pues hereda, las convicciones de su padre, del primogénito de Okonkwo, que tanto le costaron al abuelo, ¿no? Y él se vuelve un funcionario, digamos que él es el Igbo asimilado, ¿no? El que agarra los hábitos de, los colonizadores y empieza a triunfar de alguna forma en este mundo, pero eso también lo lleva a una tragedia, porque en medio de esta decisión entre los valores, culturales de los Igbos y lo que están imponiendo los colonizadores, él nunca se acaba de hallar, ¿no? Entonces, pues, acaba también trágicamente, así, sobre todo también tiene una relación sentimental donde él se casa con alguien que es de, entre comillas, una casta, inferior dentro de la cultura Igbo, pero como a los ingleses eso no les importa, pues entonces él es libre de casarse, pero para los ojos de su familia y cercanos, pues
eso es casi un pecado, ¿no? Entonces, pues, esa es Melodía de otra muerte. Creo que tú y yo coincidimos en que no es la, No es la mejor. No es la mejor. No es la mejor. No es la mejor. Y, bueno, otra de mis favoritas, que es la flecha del dios, ¿no? Que merece... Merece un comentario más extendido. Un comentario extendido. En la flecha del dios hay una peculiaridad. Entonces, Morona está la sociedad Igbo e irrumpe los ingleses. En la flecha del dios es un momento distinto. Ya llegaron los ingleses, ya se asentaron, ya tienen una relación con las comunidades. Y entonces vamos a ver precisamente cómo es o cómo son ya las relaciones cotidianas que van a tener los habitantes de, en este caso se llama la aldea, ya no es Umofia, es otra aldea. No me acuerdo, pero la mencionan incluso entonces Morona como una, creo que son como 10 aldeas Igbo, ¿no? Sí, es una de las aldeas Igbo. Y entonces ya vemos, por un lado, porque también aquí ya nos da la perspectiva de los funcionarios ingleses y la perspectiva de las Igbas. Ya, ese Ulu, que es uno de los sacerdotes, el protagonista, que es un sacerdote del dios Ulu, ¿no? El dios Ulu. Entonces este es el contexto distinto. Esto va a ser distinto esta novela, ¿no? Es importante señalar esto. Y es una novela, Carlos, donde creo que la gran diferencia con Entonces Morona, o quizá la gran tragedia, es que aquí hay un personaje, ese Ulu, que es este sacerdote, que va a tratar de ser un conciliador, es un pragmático. Él ya sabe, por una parte, que la batalla de fuerza contra los ingleses está perdida. Ya sabe que eso está perdido, pero sabe que hay cosas que vale la pena conservar de su pueblo y de su comunidad, y que hay que sacrificar cosas. Pero para llegar a ese equilibrio, es decir, que los ingleses no acaben exterminando todo y que logremos conservando algo, pues hay que dar y recibir, ¿no? Hay que entrar en un proceso de negociación. Y él es ese hombre pragmático que sabe eso. El problema es que de un lado se va a enfrentar con la gente que lo va a llamar traidor por esa posición pragmática, y también lo van a llamar desobediente, ¿no? Por decir de alguna forma, del lado de los ingleses. Entonces él está en ese conflicto, ¿no? Este personaje va a estar en ese conflicto de que quiere lograr el equilibrio y este proceso histórico no está para equilibrios, ¿no, Carlos? Sí, exacto, sí. Sí, exacto, esa es la posición que tiene ese Ulu, ¿no? Y ese Ulu, porque siendo un sacerdote dentro de... Sí, porque el sacerdote era como la encarnación casi del dios, ¿no? Y el dios le dictaba ciertos mandatos al sacerdote, etc. Y entonces ese Ulu, dentro de estas competencias que tiene como sacerdote, va a intentar hacer uso de ellas para eso que tú dices, ¿no? Intentar mediar el conflicto y intentar sacar lo mejor para los hijos, ¿no? Desafortunadamente, pues esto no va a funcionar, como suele ocurrir en las novelas que hemos comentado hasta ahora de la trilogía, y entonces pues no sufre un destino tan trágico, digamos, como Conquo, porque su falta no fue tan grave, entre comillas, pero sí igual es sujeto de esta tragedia, de este proceso histórico, ¿no? Podríamos decir eso de... Y quisiera, hablar un poco sobre el título, la flecha de Dios. ¿Por qué es la flecha de Dios? Entonces, Morona pues parece claro, no hay una cotidianidad que es... Sí, es una cita de T.S. Eliot. Y es una cita de Eliot, ajá. Pero la flecha de Dios surge porque este sacerdote Seulu llega un momento en que se pone a reflexionar sobre lo que está pasando, que lo llaman traidor, o si debe vengarse de su propio pueblo, debe castigarlo, debe aceptar el cargo que le están ofreciendo los ingleses, ¿no? Y después dice, ¿y si todo esto estuviera pasando simplemente porque, o sea, yo aquí no tengo
mi voluntad no tiene aquí ningún papel, ¿no? Sí. Yo no tengo por qué involucrarme en la pelea de dos dioses, ¿no? El dios cristiano y el dios hijo. Al final del día yo solo soy la flecha del dios Ulu, ¿no? Yo no tendría que estar tomando parte, ¿no? Algo así. Esa es Es más o menos la idea. la idea, ¿no? Bueno, al final, este conflicto me rebasa, ¿no? Me rebasa por completo, ¿no? Sí. O Y sea, que por más, ajá. habla hasta con el dios Ul. Bueno, tiene una visión. En particular, esas dos novelas, todo se desmorona y la flecha del dios. A mí en lo personal me parecieron profundamente conmovedoras, ¿no? Desde el inicio al final. Sí, y les digo, o sea, si quieren, o sea, la manera en la que te involucra con la vida, las tradiciones del pueblo Igbo es hermosa. Es hermosa, aprendes del cultivo del ñame. El aceite de palma. El aceite de palma, se ponen unas pedas con aceite de palma y dices, wow, yo quiero tomar un traguito de aceite de palma, ¿no? La verdad que sabe. No, de vino de palma, ¿no? Sí, No, aceite no, de vino de es palma. un destilado. Un destilado. Es que no me acuerdo si le llaman aceite o licor. Bueno, en mi traducción yo leí vino de palma, pero vamos. Pero digo, si quieren entrarle a la literatura africana, ¿no? Qué mejor que con esta trilogía. Creo que ya no la venden así, ya la ven por separada, por los libros. Bueno, esta es la buena. Ajá, es que yo no la están viendo, pero sí, esta es la que yo estoy citando, ¿no? Entonces, que lean HB. Aquí tenemos otros autores De África. que hemos leído africanos, Naguib Mahfouz, que es el premio Nobel egipcio, Ajá. que Esta ¿este es novela. el Callejón de Mirak? Sí, justamente fue adaptada en el cine mexicano. Y ¿cómo se llama? El Callejón de los Milagros. Con Salma Hayek. Ajá, con Salma Hayek, joven. Joven. Y tenemos por aquí a Chingosio Bioma. Sí, que también es Igbo. Igbo, también es Igbo, de los más jóvenes, ¿no? De las generaciones más recientes de los escritores Igbo. Sí, que es posterior a Chimamanda. Posterior a Chimamanda. Y tenemos a Mia Couto. Mia Couto. Él escribe en portugués porque él es mozambiqueño. Sí, Es de Mozambique, ¿no? Ajá. La trilogía de Mozambique. Entonces, digo, se nos va a acabar el tiempo, quisiéramos hablar más de literatura africana, pero algo más que quieras decir, Carlos. No, pues todavía, espérame, falta tantito este ensayo que yo te quería Sí, citar. perdón. Hay una antología que la hace Rob Spielman para Penguin Random House, que se llama Gods and Soldiers, ¿no? Que es Dioses y Soldados, la antología de Penguin Random House de literatura contemporánea africana, ¿no? Que ese de Gods and Soldiers es como el título, el primero que le salió, ¿no? A ver qué hay en África. Pues hay militares, hay dioses africanos, hay crisis humanitaria, Gods and Soldiers, ¿no? Como que es el primer putazo de creatividad que se les ocurrió y por eso le pusieron así, pero bueno, ahí hay un ensayo que se llama The African Writer and the English Language, que es justo de Achebe. Y ahí Achebe va a hablar un poco de por qué él decide escribir en inglés y no escribir en Igbo. Porque él dice que sí, el Igbo es su lengua, y sí, el inglés es la lengua de los colonizadores, pero si él escribe en Igbo, solo le van a leer los Igbos, ¿no? O quienes sean entusiastas de esta cultura, pues van a aprender Igbo y lo van a leer. Entonces él dice, no, yo escribo en inglés para que mi mensaje llegue a más gente, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo escriba en el mismo inglés que los ingleses, sino que yo uso el inglés para reproducir el Igbo, ¿no? Y entonces, que es algo que hemos estado tocando mucho en estos episodios, no sé por qué, del uso de la lengua en la literatura, pero en este caso Achebe pone un ejemplo justo de la flecha del dios, cuando ese Ulu está dando instrucciones para ir a ver cómo hacen las cosas los ingleses, ¿no? Y que si yo escribiera en un inglés vulgar, yo diría, bueno, y entonces tú vas a ir y vas a ver cómo hacen las cosas, cómo hablan y cómo actúan, y entonces vas a venir y me vas a decir a mí qué hacen, ¿no? Y dice, pero cuando usas el inglés y lo revistes, digamos, de esas características del Igbo, tú lo que vas a decir va a ser, y entonces tú vas a ir entre ellos y vas a ser mis ojos.
y vas a imitar la forma en la que gesticulan. Sí, cuando le habla a su hijo, ¿por qué lo manda con los cristianos? Exacto, sí, sí, sí. Ujú. Y entonces ahí ese punto me parece muy importante porque puede ser de reflexión para, desafortunadamente, estas lenguas que permanecen pues marginadas en nuestro mundo, ¿no? ¿De qué nos sirve? Bueno, no digo de qué me sirve a mí, sino que en general pues puede alguien escribir en maya, pero solo va a ser para los hablantes del maya, ¿no? En cambio, si tú revistes el español con las vestiduras del maya, puede ser que tenga otro impacto, ¿no? Pero esto es pragmatismo político, pero es igual algo para reflexionar, ¿no? Sí. No estoy diciendo que lo hagan, no, yo no soy hablante. Es una idea muy interesante, es una idea sin duda muy interesante. Y digo, sí, y nada más para cerrar, pues sí, Achebe también, como dices, pues es uno de esos autores que racionaliza su proceso creativo y está muy consciente de qué está haciendo y reflexiona sobre lo que está creando, ¿no? Que pocos autores tienen ese perfil, digamos, ¿no? Que también, además de crear, pues reflexionan sobre su creación y hacen ensayos sobre lo que están creando, ¿no? Uno de ellos es ese, en el uso del lenguaje, y sobre los fines educativos serían sí, de políticos. Novelist y políticos de Novelist as a Teacher, ¿no? Por si les interesa, ahí se los dejamos en la descripción para que le echen un ojo al pensamiento de Achebe y a la creación de Achebe. Sí. Y a lo mejor vamos a estar después presentando a otros, ¿no? A Mafuz, pero a Mafuz. por el momento yo creo que ya Sería todo. Y pues les agradecemos una vez más. Les recordamos también que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Y Gracias. también les recordamos que tenemos nuevo integrante, que es el señor Ariel, que es nuestro editor, camarógrafo y todólogo, en tanto aprendemos a hacer las cosas o le pagamos. Y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. En la grabación y edición, Ariel Armenta López. Idea original, producción y conducción, Carlos Erasmo Rodríguez Ramos y Adolfo Ulises León López.